ustedes la próxima semana. Entonces, les preguntaba eso porque ya creo que del 21 en adelante comienzan los exámenes parciales y quiero ver, vamos a ver, solo quiero ver algo. Del 21 en adelante, quiere decir que con ustedes todavía tengo clases el otro miércoles y el 25 de su examen parcial. Entonces, pilas ahí para que puedan hacer un buen examen. Entonces, me voy a sacar la presentación donde me quedé con ustedes la semana pasada. Si no estoy mal, fue en la semana 5. Quiere decir que con ustedes ya estoy terminando la semana 5 y aprovechando, pues voy a empezar a realizar un caso práctico con ustedes de estados financieros. ¿Cuántos tenemos ahorita? 21. Y usualmente, ¿cuántos son? Esto se les preguntaba porque quería ver de qué manera, pues, iniciaba el ejercicio o el caso práctico con todos. Bueno, nos quedamos con las políticas contables. Ya les había dicho que era una política. Vamos a ver que están tocando el timbre. Entonces, habíamos estado platicando sobre el tema de las políticas contables y yo les hice ver que una política es una regla del juego, si lo quieren ver así, pero esta regla del juego no se tiene que salir de sus principios básicos. Y solo quiero ver, yo me quedé con ustedes en la diapositiva número 9, que era el tema de las NIF para pymes. Entonces, yo les hablaba acerca de las políticas contables, pues que las políticas nos sirven a nosotros para poder establecer las reglas del juego. Lo que quiere decir de que de acuerdo a lo estipulado en la parte legal y en la parte, digámoslo así, constitucional o empresarial, se arman unas políticas para que el juego se realice ordenadamente. ¿Qué quiero decir con el juego? Para que no se me confunda. Lo que trato de darles a entender es de que, pues al final, nosotros queremos que todo se realice en orden. Pero sabemos que por una parte están los intereses de la empresa y por otra parte están las normas legales, las leyes que regulan las operaciones, en este caso, de la realización de los estados financieros. Entonces, de acuerdo a ello, se realizan ciertas políticas y ya vimos las políticas. Y entonces, de acuerdo a ello, nosotros empezamos a ver lo que era el tema, luego de las políticas, una norma que yo les estaba mencionando a ustedes, que es una norma, podemos decirlo así, de aspecto legal para todas las empresas que presentan estados financieros. Hace que un par de días estaba viendo que ya están las NIF para pymes, creo que versión 2017, creo yo. Entonces, estas han ido actualizando. Entonces, al final, lo que más interesa es de que nosotros tengamos claro o clara la percepción de estas reglas, de estas normas que sirven para que los estados financieros se establezcan, se realicen y se formen de acuerdo a estas leyes. Y les hacía mención también de que en este caso NIF, que es Normas Internacionales de Información Financiera, tiene un punto de vista macro. Cuando les hablo macro es porque al final busca que se establezcan ciertos estándares en la presentación de los estados financieros a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si Guatemala llegase a tener una relación comercial con un país de Asia, veámoslo así, un país de Europa, y que pueda entablar una relación en donde se establezcan empresas asociadas o bien se mixte capital de Guatemala y capital, por ejemplo, de Asia o de Europa. Entonces, que tengan sociedades en diferentes países, los estados financieros que se presenten puedan ser los mismos. La única diferencia en este caso va a ser el tipo de moneda, pero para ello existen estas normas que establecen las formalidades del caso para poder presentar estados financieros
que puedan ser comprensibles en Guatemala y a la vez en Europa o en Asia. Entonces, para eso es que nacen estas normas internacionales de información financiera. Ahora bien, cuando yo les hablaba de NIF Full, en este caso, pues son las normas, como les dijera, completas para aquel tipo de empresa que es transnacional. Y transnacional se le dice a aquella empresa que tiene empresas en diferentes países y que, pues al final, cada una lleva un orden, cada una lleva un control sobre todas las empresas asociadas. Entonces, en este caso, las NIF Pool sirven para este tipo de empresas. También sirven para aquellas empresas que cotizan en bolsa, si lo quieren ver así, que sus acciones las tienen en las bolsas de valores. Entonces, para todo ello es que se aplican las NIF Pool. Pero pensando en los países latinoamericanos como los nuestros, en este caso, o como el nuestro, pues nace la NIF Pymes. ¿Qué significa NIF Pymes? NIF o Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo se establecen aquellas pequeñas y medianas empresas? Pues son aquellas empresas que no cotizan en bolsa, en pocas palabras. Y ahorita, pues yo creo que había iniciado con ustedes dándoles algunos tips, si lo quieren ver así, para poder determinar cuáles son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, veamos acá. A nivel internacional, el peso de las normas internacionales de información financiera, NIF completas, obligó a la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad a presentar una opción de NIF simplificada para un segmento. Entonces dice, desde su publicación en el 2009, el interés de adopción generalizada se generalizó a nivel mundial. Lo que quiere decir que vino como que a establecer un estándar en la presentación de los estados financieros y fue aceptado. Entonces, todas las empresas han estado aplicando esta información en sus estados financieros. En la actualidad, pues en Guatemala, los bancos tienen la obligación de presentar estados financieros de acuerdo a NIF y en este caso, dependiendo, por lógica, un banco que cotiza en bolsa, pues automáticamente tiene que utilizar NIF Full. Y en este caso, dice, soluciona la base contable de más del 95% de negocios en cada país. O sea, cubre la mayor información contable y financiera en todas las empresas. O sea, no se sale de los estándares como estaban establecidos al inicio de la presentación de estados financieros. Porque ya les digo, estaban las NICs, las NIAs, entonces todo este tipo de normas vienen a ser condensadas en NIF Pool. Entonces, en este caso, pues aplica. Dice que la NIF para las pymes es una solución para las empresas. La base contable es reconocida a nivel internacional, lo que yo les comentaba. O sea, se vuelve como que un estándar a nivel mundial, si lo queremos ver así. Por ejemplo, actualmente, todas las relaciones comerciales que se hacen a nivel mundial conocen un tipo de moneda. ¿Y cuál es ese tipo de moneda universal? El dólar. Entonces, y todas las empresas aceptan. Por ejemplo, puede ser que Guatemala venda en quetzales o compre en quetzales, por decirles así. Puede ser que Estados Unidos venda en dólares. En este caso, Europa utilice su moneda comercial, que sería el euro. Entonces, cuando se hace una relación comercial, toman como base de conversión para las diferentes monedas que hay, automáticamente el dólar. Entonces se crea un estándar donde es aceptado por todos los países para poder hacer su relación comercial. Lo mismo sucede con las NIF. En este caso dice que es una solución para las empresas, la base contable es reconocida a nivel internacional. Solo recordemos algo también. Esta norma basa su posicionamiento sobre información financiera. Y yo les hacía ver a ustedes, creo que la semana anterior, de que en qué recae la palabra de información financiera. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, cada uno de nosotros en algún momento, cuando nos cancelan, cuando nos pagan, automáticamente nosotros vemos cómo hacer multiplicar esos centavitos. Nosotros poder hacer que de otra manera hacer gastos innecesarios
Por supuesto que habemos algunos que somos como que muy impulsivos y cuando tenemos la plata en nuestras manos, pasamos a algún centro comercial y compramos esto, compramos lo otro. Ok, pero desde el punto de vista financiero, tratamos de ver de qué manera nuestros centavitos se estiran. Y posiblemente en algún momento llegamos a pensar, no, yo no necesito esto, no lo voy a comprar. O en su caso, hacemos un presupuesto en donde le damos prioridad a todas nuestras obligaciones, a todas las obligaciones que tenemos y primero cubrimos estas obligaciones. Y lo que no realmente no vayamos a necesitar, no lo utilizamos, así de sencillo. Entonces, en el caso de NIF, busca ese análisis. Y yo les hacía mención, por ejemplo, con el tema de las prestaciones laborales de los empleados. En la actualidad, las empresas, por lo regular, cuando liquidan a un subtrabajador, buscan o hacen lo necesario a no pagarle su indemnización. Por supuesto, algunas, pero estoy viendo el peor de los casos para que ustedes me entiendan por qué NIF busca este análisis. Y la razón es porque, por ejemplo, nosotros decimos, cada mes el contador genera una provisión de prestaciones laborales. Desde el punto de vista legal tributario, ¿sí? Para la ley del impuesto sobre la renta, busca que la empresa pues vaya teniendo una subprovisión de este gasto para que cuando le toque pagarlo, solamente genere el pago. Punto. Y que traslade gradualmente su gasto a los estados financieros. Eso es lo que busca la ley del impuesto sobre la renta, que es una base legal. Pero NIF lo que busca es simple y sencillamente buscar de alguna manera, por ejemplo, presentar estos estados financieros desde el punto de vista que sí se generen los gastos. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, en el caso de la indemnización de los trabajadores, la pregunta que nos hacemos nosotros ahora con la ley que respalda a las empresas y que les otorga potestad para tomar la decisión si le da su indemnización universal al empleado, sí o no. Entonces, desde el punto de vista financiero, dice el dueño, o podríamos decir nosotros como dueños, ¿será que podría hacer una provisión de un gasto que yo realmente no sé si lo voy a pagar a futuro? No lo tengo claro si lo vaya a pagar. Porque resulta que si yo voy a hacer una provisión para este trabajador, pero si este trabajador me termina robando, se termina yendo de la empresa, pues automáticamente puede hacer que yo no tenga por qué pagarle esa indemnización. Entonces, desde el punto de vista financiero, ¿por qué carga se va a realizar? Entonces, las normas internacionales de información financiera lo que buscan es ver de qué manera se hace más rentable el capital de los socios. En el caso de el tema sobre la ley del impuesto sobre la renta, lo que busca es pues que al final se realice esa provisión. Entonces, una regla general de esta norma es que no acepta provisiones. No está basado sobre algo que no sabe si se va a generar. Entonces, en este sentido, si nosotros hablamos de una prestación laboral, NIF respalda al que esté bajo esta ley que no haga ninguna provisión. Únicamente si está seguro que sí se va a generar el hecho a futuro. Lo que quiere decir que si la empresa es de aquellas que dice a todo trabajador se le va a pagar una indemnización, se repide, lo despida o cualquier sea su situación, siempre se le va a pagar, la empresa tiene que ir realizando su provisión. De lo contrario, si esta empresa pues, se apega al tema que lo respalda legalmente, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, y dependiendo de las circunstancias del trabajador, si él se va, pues no tiene derecho a pagar la indemnización. Si lo despide, la razón del por qué el despido tiene que ser justificable para que la empresa no decida pagarle su indemnización o simple y sencillamente le pague una parte proporcional. Entonces, bajo estos puntos, la empresa no hace la provisión hasta el momento que se ejecute. Entonces, por esa razón es de que NIF busca solamente que se registre lo que sí se va a dar.
Entonces, por eso les hacía el ejemplo a ustedes como personas que reciben su salario a cada cierto tiempo y cuando lo reciben empiezan a organizarse de una manera que dicen, esto sí lo voy a utilizar, pero esto no lo voy a utilizar, no tengo por qué gastar. Lo que están haciendo es buscando la mayor rentabilidad de su dinero, financieramente buscando cómo ese dinero crece más. Ese es el objetivo de estas normas. Entonces, en este caso, podemos decir que es una oportunidad para actualizar los conocimientos de normas internacionales simplificadas, porque al final estas normas no crean que se hace con un capricho de alguna entidad o alguna organización, sino que analizó todas las necesidades a nivel mundial y compiló una norma que estableciera beneficios para las empresas que existen en todo el mundo. Quiere decir que analizó cómo son las leyes en Guatemala, analizó cómo son las leyes en Europa, analizó cómo son las formas de operar, analizó cómo la globalización ha ido absorbiendo todo el mercado comercial y cómo puede generar normas que se adapte a estos cambios. Entonces, basado en ello, nos ayuda a nosotros que nos actualicemos. Cambiar la contabilidad con un enfoque fiscal, que era el que yo les decía, sobre la ley del impuesto sobre la renta, a una contabilidad de calidad con una visión financiera de propósito general. Entonces, si yo les preguntara cuál es la diferencia entre el aspecto fiscal y el aspecto financiero, vamos a decir, el aspecto fiscal lo que busca es ver de qué manera se pagan impuestos. Eso es lo que busca. Mientras que el aspecto financiero busca de qué manera se hace la mayor rentabilidad del capital. Otra diferencia puede ser, el aspecto fiscal está del lado del Estado, ¿verdad? Porque alguien me dirá ahorita, mire, yo no pago impuestos porque realmente no veo que realmente mis impuestos sean bien utilizados. Entonces yo prefiero no pagar impuestos. Y si se hace una ley para tema fiscal, sabemos que quien la está haciendo es quien quiere ganar más, que en este caso es el Estado. Cuando les digo ganar es porque al final nosotros tenemos una obligación como ciudadanos pagar nuestros impuestos para que estos pues, puedan ser regresados con obras. Lo único que lo último que acabo de decir no se cumple, pero tenemos esa obligación. Ahora bien, el aspecto financiero lo que busca es que nosotros hagamos crecer el capital de esta empresa y por eso es de que ustedes también pueden ver que en algunas empresas hasta con tal de no gastar tanto en papelería, pues reciclan. Esto es, pues desde un punto de vista financiero, ver de qué manera se le da una utilidad adecuada a todos los materiales que se tienen en la empresa, a todas las herramientas. Alguno me podrá decir, no es que la empresa es ecológica, también es parte de, pero veámoslo desde ese punto donde nosotros tratamos de darle utilidad a todo lo que realmente se pueda. Entonces, en este caso, lo vemos desde el punto de vista financiero, estirar los centavitos y que la empresa crezca. Objetivo fundamental de las normas es lograr la transparencia, que es algo que tiene que darse, lograr la transparencia, que todo sea como tal, a nivel nacional e internacional. Algunas diferencias entre NIF completas y NIF para las pymes, que era lo que creo que nos tocaba, en su definición y usuarios. Por ejemplo, NIF completas, para contabilidades públicas que cotizan en bolsa para entidades financieras. Entonces ya sabemos que si hablamos de entidades financieras, aquí en Guatemala todas las entidades bancarias deben de estar apegadas a NIF full. ¿Y qué empresas pueden cotizar en bolsa? Por ejemplo, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la cervecería, pues tienen que tener por ser empresas grandes. Ahora bien, ¿qué pasa con mis pymes? Para entidades que no tienen contabilidad pública y que no cotizan en bolsa. Simple y sencillamente, pues se restringe a este sector de empresas que también es aplicable para las empresas que existen acá en nuestro país. Contenido y su organización. NIF completa dice que es un contenido denso, un libro de 2500 páginas. Me parece que el primer ejercicio que les puedo dejar es poderse leer las NIF completas y darme un ensayo de todo lo que hayan logrado entender. Les puedo decir que es demasiado densa la lectura que ustedes van a manejar en este documento, es grande. Realmente algo que a veces tal vez no logramos entender porque es bastante. Para que podamos entender tenemos que estar también en la parte práctica. Solo les estaba haciendo una broma, no quiere decir que se vaya por ese lado el caso, el ejercicio o el laboratorio, pero para poder entender este libro, si ustedes me preguntan a mí si yo lo sé, no lo sé, medio lo he visto, no lo aplico porque no es esa mi labor en la actualidad o donde me desempeño laboralmente, pero sí les puedo decir
de que hay mucho lenguaje que nosotros no entendemos porque no lo aplicamos en la vida real. Pero yo sí les puedo asegurar que el que esté desempeñándose en esta actividad y aplica las NIF completas entiende muchas cosas y realmente son de beneficio. Entonces dice que exige abundante divulgación, están divididas en NIF, 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 SIC. O sea, NIF completas, contiene una compilación de todas las normas que se aplican para empresas grandes. Ahora bien, NIF PYME, su contenido se presenta simplificado, está elaborado de una manera simple con 35 secciones, es un documento independiente, se eliminó la referencia de las NIF completas. Quiere decir que de esas se extrajo un sector, un resumen para las empresas que sí puede ser aplicado. Cambios importantes en la NIF para pymes: propiedad, planta y equipo, tratamiento simplificado, costos de depreciación. Entonces, en este caso, propiedad, planta y equipo, tratamiento simplificado, costo de depreciación, deterioro al valor. ¿Qué sucede acá? Que, por ejemplo, la NIF, como les digo, lo que busca es que se desarrolle de acuerdo a lo que es utilizable y aplicable. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo. ¿Qué sucede con este tema de los activos? La ley del impuesto sobre la renta establece que se les debe de aplicar por lo regular a la mayoría de activos un 20% de depreciación, en lo que por tal razón le da una vida útil de 5 años a cada activo dentro de una empresa. Financieramente, si ustedes me preguntan a mí o ya les hago la pregunta a ustedes, algunos tenemos, por ejemplo, un equipo de sonido, una computadora, etcétera, que lleva más de 5 años en nuestro hogar y funciona perfectamente. Entonces, eso es lo que quiere decir que financieramente a este equipo le podemos sacar beneficio sabiendo que dura más de 5 años. Eso me ayuda a que yo no utilice capital de mi empresa para renovar mi equipo y, en este caso, utilice ese capital para poder invertir en materia prima, en artículos, para que la empresa pueda seguir creciendo y seguir vendiendo. Entonces, financieramente eso es lo que busca esta norma y le da la pauta a la persona o al contador de que aplique el mejor beneficio. ¿Y cuáles pueden ser esos? Bueno, por ejemplo, si hablamos de una máquina empacadora, parte de un activo fijo, resulta que por ser máquina tiene una depreciación del 20% equivalente a 5 años. Pero resulta que el proveedor nos dice, mire, esta máquina a usted le va a durar, por ejemplo, va a tener una durabilidad para que empaque usted tantos millones de cajas de naranjas, un ejemplo. Entonces usted hace cuentas, hace números y dice cuánto produzco al año, y se da cuenta que este equipo le va a durar más de 5 años. Extendámoslo para que sea beneficioso, le va a durar 10 años de acuerdo a lo que usted produce. Y entonces usted dice, puchica, la máquina me vale $500,000 y a los 5 años tengo que invertir $500,000, pero ahorita puedo aplicar NIF, automáticamente puedo aplicarlo por la vida útil que va a tener, por la productividad que va a tener este activo. Entonces, en lugar de cambiar los 5 años, será a 10 años. Y entonces, ese $500,000 yo lo utilizo para darle vuelta y poderlo invertir en la empresa. Esa es la manera de cómo se analiza financieramente. Entonces, por eso dice que la propiedad, planta y equipo da un tratamiento simplificado, costo de depreciación, deterioro del valor. No se permiten revaluaciones, en este caso. Revaluar es darle un nuevo precio. Amortización de activos intangibles de vida útil indefinida. La razón es porque al final las amortizaciones es lo mismo que yo les decía. Depreciarlo a 5 años. ¿Sí? Entonces, en este caso, una licencia le dura, en algún momento le puede durar bastante tiempo, en otras situaciones puede ser que una licencia, cuando hay renovaciones, le piden que cambie de licencia. Entonces hay que ver esos puntos en contra también, pero al final lo que no le acepta es que en este caso se realicen operaciones que no sean realizables. Reconoce como gasto los costos de investigación y desarrollo, porque al final, en este caso, de acuerdo al tema fiscal, no reconocía estos rubros como costos, o como gastos, mejor dicho. Simple y sencillamente tenía uno que aplicarlos de una manera diferente. Permite un método distinto al lineal de arrendamientos operativos. Es otra forma de operar el tema de arrendamientos, pero financieramente se lo resumo.
únicamente permite aplicar lo que sí se vaya a desarrollar en la operación de la empresa. Y entonces aquí tenemos el contenido general de la NIF-Pymes, que al final es un resumen, no quiere decir que con eso ustedes ya aprendieron. El que esté interesado, pues el documento yo lo tengo y se van a dar cuenta ustedes que sí es importante. Este documento de NIF para pymes realmente se vuelve muy interesante porque nos explica muchas cosas a veces que nosotros no entendemos de los estados financieros. Nosotros ya vimos lo que es la introducción y la teoría de estados financieros básicos. En este caso entramos a políticas y dentro de ello pues les enmarqué lo que es una norma, que en este caso son las NIF, que es una ley actual que se utiliza, es aplicable para todas las empresas en Guatemala. No es obligatoria en algunos casos, pero es aplicable para las empresas que se quieran adaptar. Y yo les estoy dando un resumen de este documento o de este libro, que al final alguno lo puede conocer. Entonces, ¿cómo se integra? Tiene una introducción, un prólogo, 35 secciones como hablábamos en la teoría, glosario de términos para los que no podamos entender algún término y se nos complique poder captarlo, tabla de fuentes, de dónde viene, estados financieros ilustrados para los que no tengamos idea cómo son los estados financieros. Les hablo de esta manera porque me recuerdo que al grupito con el que yo inicié, algunos venían de otras carreras y como este es un curso extracurricular, pues entonces tenía entendido que a algunos no les habían enseñado a hacer estados financieros o no era ese su fuerte, simple y sencillamente es porque el pensum lo solicita, entonces pues de plano tenían que recibir este curso. Y por esa razón fue que yo traté de avanzar con las presentaciones y sacarle provecho para poder elaborar unos estados financieros con ustedes, que ya tengo la información. Y entonces en este caso pues me habla de estados financieros ilustrados, información a revelar y a presentar, fundamentos de conclusiones, material de formación sobre la NIF para las pymes. Esto es lo que tiene el documento de NIF Pymes. Y entonces creo que hasta aquí llegaría con ustedes y entonces me voy a las preguntitas. Se las realizo de una vez porque después ya me iré al caso práctico para que podamos entender. Entonces dice la norma que dentro de su enfoque no permite las estimaciones, las provisiones o las reservas, únicamente permite el hecho real de la acción. Número 2, esta norma reconoce el rendimiento de los de acuerdo con su producción, vida útil o guía de productor. Ojo con ello. Son aquellas normas dirigidas a empresas que no cotizan en bolsa de valores. Corresponden a las normas que hacen un enfoque de forma financiera. Y por último, corresponde a reglas de orden para presentar estados financieros de una manera correcta, cumpliendo con los lineamientos que exigen las leyes guatemaltecas. Entonces aquí tenemos nosotros la presentación de la semana 5. El examen de ustedes llega hasta acá. Entonces, yo voy a recapitular todo lo que hemos visto, pero lo vamos a hacer de una manera práctica. Esto quiere decir de que yo voy a desarrollar un ejercicio con ustedes. Sería bueno, yo estoy grabando la clase, pero sí sería bueno que pusiéramos atención para los que no logramos dominar la elaboración de estados financieros. Lo más importante de esto es tener claro, porque al final, estados financieros, se llama el curso Análisis e Interpretación de Estados Financieros, los vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, yo aprovecho este espacio para poder realizar con ustedes un estado financiero y que de aquí en adelante, porque el siguiente tema son razones financieras que se complica un poquito más porque es de análisis, entonces quiero que por lo menos tengamos esta base clara. Entonces, yo busco el archivito en este momento y ya me voy a desarrollarlo con ustedes. Solo quiero ver, pues, bueno. Y entonces, yo sé que no lo están viendo porque al final, pues, no se los voy a enseñar, solo se los voy a leer, son mentiras. Solo quiero ver cómo vamos a avanzar acá para que ustedes no se me pierdan.
Entonces, lo quiero ver. Bueno, entonces ya tengo acá el ejercicio. Vean pues, en este caso, yo voy a tratar, yo creo que ustedes sí pueden hablar en la clase sin ningún problema. Entonces, fíjense pues, este ejercicio que yo voy a realizar trata de que con una cantidad de cuentas nosotros establezcamos los estados financieros básicos. ¿Cuáles son estos estados financieros básicos? Bueno, los estados financieros básicos son balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo efectivo y notas explicativas a los estados financieros. Pero para efectos, nosotros por lo menos tenemos que tener lo básico. Básico va a ser un balance general y un estado de pérdidas y ganancias. Y si yo, por ejemplo, que me imagino que ya han de haber pilas en la clase, vamos a ver a cuántos tengo. Voy a agarrar a alguien al azar. Mi amigo Henry Manuel Pérez. Lo que voy a hacer también es que voy a empezar a tomar nota. Quien vaya entrando de último se lo voy preguntando primero. Vamos a aplicar el método web. Último en entrar, primero en preguntar. Vamos a ver. Mi amigo Henry Manuel Pérez estará conectado o solamente dejó encendida la máquina. Creo que no lo tenemos en línea. Bueno. ¿Qué tal? Ahí está. Buenas tardes. ¿Qué dice mi amigo Henry? Sin miedo a hablar, no tenga pena, que aquí no comemos, aquí al contrario, tratamos de aprender un poquito porque yo también aprendo de ustedes. Bueno, Henry, una pregunta, ¿cuál es tu profesión? Técnico en refrigeración. Técnico en refrigeración. Pregunto, ¿de contabilidad? ¿Entendés algo? Lo básico, Nick. Perfecto. Digamos que lo básico es lo básico que estamos viendo ahorita. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta sencillita. A ver, cuando uno empieza a elaborar los estados financieros, ¿con qué estado financiero inicia? Y te voy a dar las dos posibles respuestas. ¿Balance general o estado de resultados? Balance general. ¿Perdón? ¿No te escuché? Balance general, Nick. Ok. Dejemos tu respuesta pendiente. Vamos a preguntarle a otra persona. A ver, la compañera Catherine Jamila Rosales, creo que va a decir ahí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Catherine, disculpe una pregunta. ¿Su profesión? Técnica en licencias de construcción. Ah, bueno, entonces usted sí ha de saber más o menos de a qué me refiero. ¿Sabe un poquito de contabilidad? No, No. Ah, va. no entiendo mucho. Bueno, así rapidito. De acuerdo a lo que hemos desarrollado, ¿cuál sería el primer estado financiero que usted realizaría? ¿El balance general o el estado de pérdidas y ganancias? Balance general. Ok, perfecto. Me gustaría saber si hubiera una persona valiente acá que me quisiera responder lo contrario a lo que dicen los compañeros, únicamente para poder tener. A ver, mi amigo Edson, cuénteme. Bienvenido. Buenas noches. Yo pienso que sería pérdidas y ganancias porque de ahí vamos a ver cómo estamos para seguir trabajando. No sé si me equivoco. Fíjate que sí, pero como que caminaste a la orilla de una piscina de cocodrilos y te resbalaste, pero sí está bien, sí vas a vivir todavía. Va. Gracias, Edson. Bueno, entonces vean pues, ¿por qué les hice esta pregunta? Porque al final nosotros tenemos que tener una idea de qué es lo que vamos a realizar y por supuesto que aquí podemos tener alguna equivocación o no. Para los compañeros que dijeron balance general, pues realmente no es el balance general con que se inicia. Para el compañero Edson que dijo el estado de resultados, sí es con el estado de resultados, pero no necesariamente para saber si vamos a continuar o no.
Simple y sencillamente, pues la empresa, pues sí tiene que saber cuál es su información financiera y determinar cuál es la situación en la que se encuentra y seguir trabajando, aunque haya tenido pérdida, no quiere decir que la empresa no vaya a continuar. Puede ser que tenga pérdida un año, pero el otro año va a tener ganancia. ¿Por qué se inicia con el estado de resultados? Bueno, porque al final el estado de resultados determina la ejecución de la administración durante un periodo. Ese resultado me sirve para poder trasladarlo al balance general y poder establecer cómo se encuentra la empresa financieramente. Eso quiere decir que si la empresa obtuvo pérdida, yo tengo que trasladar ese valor al balance general. Si obtuvo ganancia, yo tengo que determinar ese saldo en el balance general, tengo que trasladar el impuesto sobre la renta que calculé y tengo que trasladar la reserva legal. En pocas palabras, es una operación en donde yo no puedo establecer mi balance general primero porque me harían falta estos datos y estos datos provienen del estado de pérdidas y ganancias. Entonces, por esa razón, primero el estado de pérdidas y ganancias y luego el balance general. Bueno, entonces ahora bien, yo acá les coloqué, lo voy a poner en pequeño, si es que se logra ver. Bueno, alrededor de 40 cuentas. Bueno, pero lo primero, para los compañeros que están empezando a entender este tema de estados financieros, lo primero es saber, yo por ejemplo, a los compañeros que han recibido contabilidad conmigo, lo primero que les dejo es una tareita sencilla donde me deben de conseguir por lo menos 50 preguntas de cada estado financiero. Eso quiere decir de activo, de pasivo, que integran los estados financieros, de pérdidas, de ganancia, de capital, si es que las hubiera, de patrimonio. Entonces, para poder saber a qué se refiere cada cuenta y saber cuál es su significado. Entonces, en este caso, pues yo creería que la tareita para ustedes es de que buscaran en internet. Existen un montón de listados de cuentas y les dice a qué parte de los estados financieros aplica. Activo corriente, activo no corriente, pasivo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí se va dando uno más o menos una idea. Yo, en este caso, pues traje estas cuentas. Vamos a revisar si las determinamos bien y luego, pues vamos a empezar a establecer nuestros estados financieros. Entonces, en este caso, pues yo traigo la cuenta de caja. Entonces, de primera mano, caja es una cuenta, pues yo lo digo que tiene movimiento constante, es una cuenta de activo y va en activo corriente, porque caja es como que les dijera yo a ustedes, ¿cuánto cargan en su billetera? Eso es su activo, en efectivo. Entonces, eso es un activo y entonces en este caso decimos que es activo corriente. Perdón, no era aquí, sino que era aquí. Entonces sería activo corriente. Esto se va a volver un poquito tedioso, pero sí es importante que tratemos de poner atención. La razón es porque de aquí se tiene que entender qué es lo que vamos a ir realizando más adelante. Bancos, otra cuenta de activo corriente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no tenemos el dinero en efectivo, pero lo tenemos en una cuenta bancaria, giramos un cheque y podemos aplicar. Mercadería 1. Fíjense que esta cuenta de mercadería 1 es de nuestro estado de pérdidas y ganancias. Esta nos sirve para determinar el costo de ventas, ¿verdad? Yo sé que les voy a hablar en este lenguaje, pero, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestro estado de pérdidas y ganancias, iniciamos ventas menos costo de ventas. Este costo de ventas es el que nosotros, en algunos casos, nos dicen directo. El costo de ventas es de tanto. No hay pierde, va en estado de resultados. Pero en algunos casos no nos dan ese dato. Nos dicen, integre usted su costo de ventas. Pero nosotros tenemos que tener claro cómo se integra. Y costo de ventas se integra con 3 cuentas. Fíjense pues. Tenemos inventario 1 de mercadería más compras del periodo menos inventario 2 de mercadería. Al resultado, ese es nuestro costo de ventas. O sea, la fórmula ya la tienen ustedes. Inventario 1 más compras menos inventario 2. Y el resultado es costo de ventas. Entonces, en este caso, el mercaderías 1, vamos a decir que es de estado de resultados. Y lo voy a colocar así. En este caso,
Bueno, dejémoslo como estado de resultados, no hay problema. Solo para irlo diferenciando. Clientes. Clientes es sinónimo de que yo le vendí a alguien y ese alguien me debe. Yo tengo que exigirle a esta persona, es algo que yo tengo en mi poder. Es un sinónimo de efectivo, pero en forma diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes hablan de efectivo físico, tenemos el dinero. Cuando hablamos de efectivo, podemos decir que no se escuche mal o no se entienda mal, pero es algo que tenemos, por ejemplo, en nuestras cuentas bancarias, que sí sabemos que lo tenemos, pero lo tenemos en una cuenta bancaria que únicamente existe por un documento, pero en este caso es la relación de bancos. Y ahora bien, un cliente es alguien que nos debe porque le vendimos mercadería y es dinero, pero no nos ha pagado. Entonces es una cuenta por cobrar o es un cliente como tal, y en este caso es una cuenta de activo corriente. Si alguien tiene duda de alguna cuenta, pues con gusto me puede interrumpir y aquí le aclaramos el tema. Tenemos deudores. Deudores es sinónimo también de que alguien me debe. Un cliente, pero en otro lenguaje. Entonces este también se vuelve un activo corriente. Mobiliario y equipo es algo que yo tengo en mi propiedad, es algo que me pertenece, es un activo, pero en este caso se vuelve activo fijo. Y entonces aquí le voy a poner activo fijo, para que no nos perdamos ahí. Luego tenemos equipo computación, también tenemos activo fijo, es algo que yo tengo. ¿Por qué se les llama activo fijo? Para que me entiendan los que aún no logran cachar esa parte. Se les dice activo fijo porque es algo que yo no voy a cambiar constantemente. Les voy a poner, por ejemplo, una computadora. Por lo regular compramos una computadora, si bien nos va cada 4 o 5 años, pero pasa más de un año que tengamos nosotros un equipo y que no lo cambiemos. Cuando hablamos nosotros de activo corriente, es algo que su nombre lo dice, corriente, va y viene, va y viene. En este sentido, nosotros calculamos de que este activo tiene movimiento en un periodo menor a 12 meses. Por eso es que hablamos de caja, de bancos, de clientes, caja chica, porque es un activo que tiene movimiento constante. Entonces, el activo fijo es algo que no tiene movimiento constante y que lo tenemos para más de 12 meses. Luego tenemos vehículo reparto, que también sigue siendo un activo fijo, porque es un activo. Gastos de organización. En este caso, gastos de organización es un activo, ¿sí?, que se deprecia. No quiere decir que sea un gasto. Cuando yo les hablo de gastos de organización, les estoy hablando de aquel tipo de gasto cuando, por ejemplo, la empresa se empezó a constituir y resulta que había que pagarle al abogado para que hiciera la escritura de constitución, al tramitador para que hiciera los pagos en el registro mercantil, para que fueran a hacer las operaciones a la SAT, etcétera. Esos son gastos de organización, porque se está organizando la empresa. Entonces, estos directamente, ¿por qué es de que no se van de una vez a un gasto? Aunque sí tienen sinónimo de gasto, pero no se van directos. Porque por lo regular las empresas que se inician o que empiezan a formarse, difícilmente una empresa que empieza el primer año va a obtener ganancia. Difícilmente. No quiere decir que no se dé, pero difícilmente. Entonces, en este sentido, esta empresa que está en proceso o que se formó, la ganancia las va a empezar a generar 2 años después o 1 año después. Y la razón es porque primero tiene que empezar a recuperar todo lo invertido, todo lo que invirtió para constituir la empresa. Entonces, en este caso, la parte legal le da el respaldo de poder ir amortizando este gasto. Entonces se vuelve un activo, pues podemos decirlo, fijo. ¿Por qué? Porque es un gasto que se va a ir amortizando. Y si alguien me dice, bueno, ¿y qué es amortizar? Pues amortizar es como por decirles, si alguien sacó un préstamo, lo va a ir pagando por puchitos, por salditos, a un plazo de 5 años, entonces quiere decir que cada año, cada mes va a ir haciendo un abono hasta agotar esa su deuda. Lo mismo sucede con esta cuenta de gastos de organización, lo mismo sucede con los activos fijos. Lo que hace es de que para no tirar todo al gasto de un solo, lo agarra y lo va tirando de forma gradual, para que cuando ya la empresa funcione, ese gasto todavía le pueda servir. Cuando le digo funcione es cuando la empresa ya empieza a generar ventas. Entonces ese gasto todavía lo puede utilizar. Compras. Pues hablamos de que compras es parte de nuestro costo de ventas y lo vamos a tirar a estados resultados, porque es parte
de determinar nuestro costo de ventas. Y como dijimos, mercadería 1 más compras menos mercadería 2 y nuestro costo de ventas. Interés gasto, pues esto sí va para estado de resultados sin ningún problema porque sabemos que es un gasto que se genera, un interés que nos cobran por alguna operación bancaria. Dividendos percibidos, entonces en este caso como son dividendos y son percibidos, automáticamente son parte de nuestro patrimonio, parte de nuestro capital. Entonces lo voy a colocar acá en patrimonio, porque cuando yo les hablo de dividendos es como que le dijeran a ustedes, bueno, nos regalaron al grupo un billete de 100, repartámonoslo entre todos, entonces más de algo vamos a cachar. Ese es un dividendo, percibimos algo, una ganancia. Ventas, estado de resultados pero ganancia. Yo la coloco acá, estado de resultados pero ganancia. Capital, entonces en este caso pues va en la parte del patrimonio. Proveedores. Cuando yo les hable de capital, por ejemplo, les voy a dejar esto acá y se lo voy a explicar más adelante. Solo lo voy a dejar acá marcado. Proveedores, bueno, son aquellas personas que nos dieron a nosotros mercadería, materia prima y que les debemos. Entonces es una obligación para nosotros. Entonces por eso es de que hablamos nosotros de un pasivo corriente. Por eso es de que cuando alguien dice, tengo a mis proveedores, aquel que me da el crédito, y cuando nosotros hablamos de ese tipo de cuentas, van clasificadas en un pasivo porque es una obligación. Y se apellida corriente porque al final nosotros tenemos que hacer pagos en periodos menores a 12 meses. ¿Y por qué razón? Ah, bueno, porque si yo no le pago un periodo de 12 meses a este proveedor, no me da mercadería a crédito, no me da materia prima al crédito. Entonces tenemos que pagarle en un periodo menor de 12 meses para que después yo vuelva a tener el deseo de pedirle mercadería y que me vuelva a dar a crédito. Documentos por pagar es sinónimo de haber comprado algo, pero en lugar de haber creado una obligación directa, firmé un documento. Entonces sigue siendo de nuestro pasivo corriente. Luego tenemos documentos por cobrar. Documentos por cobrar es el sinónimo de un cliente, el sinónimo de un deudor. Entonces al final es una venta generada de otra manera. Por ejemplo, una venta que le genero a un cliente y que me dice, ¿me puede dar crédito? Va, lo coloco como cliente. Una venta que le doy a un cliente, pero que simple y sencillamente no me paga en el momento, puede decirse que también es un deudor. Y luego también puede ser que esté el cliente que me compra y me dice, mire, le voy a firmar este documento para que quede por escrito. Un documento por cobrar. Entonces, al final, este caso es también un activo corriente. Bueno, acreedores. Acreedores tiene similitud con proveedores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el proveedor me da mercadería o materia prima al crédito y el acreedor es aquel que me da todo lo demás que yo quiera para la empresa a crédito. Por ejemplo, compré un mobiliario y ese va a servir para la empresa. Se vuelve, en este caso, un acreedor. ¿Por qué? Porque ese mobiliario no lo voy a comprar para venderlo, sino que es para utilizarlo dentro de la empresa. Entonces, por lo general, el proveedor me da únicamente aquellos materiales que sirven para poder generar movimiento dentro de la empresa, y en este caso es mercadería y materia prima. Entonces, en este caso estamos hablando de pasivo corriente. Bueno, devoluciones y rebajas sobre compras. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de una devolución y una rebaja sobre compra, quiere decir de que yo compré y automáticamente hay algo que no me gustó o algún descuento que me hicieron. Eso me va a generar a mí una ganancia, si lo quieren ver así. Entonces, va dentro de las operaciones de estado financiero. En este caso estamos hablando del estado de pérdidas y ganancias. Entonces, en este caso, lo vamos a colocar como estado de resultados. Devoluciones y rebajas sobre ventas es un beneficio que me genera. ¿Por qué? Porque, es un descuento, es una pérdida que me genera hasta cierto punto en la operación. Porque resulta que yo tenía, por ejemplo, un lapicero, una serie de lapiceros que iba a vender a 100 quetzales, pero el cliente estaba en que sí, que no se lo llevara. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Le voy a hacer un descuento y lléveselos en 90.
Quiere decir que yo perdí 10 quetzales, si lo quieren ver así, por ese descuento que le di. Entonces esa operación siempre sigue en estado de resultados. Luego tenemos sueldos de administración. Estamos hablando de estado de resultados, gasto, porque es un rubro de gasto para la empresa. Luego tenemos sueldos de ventas, también es un gasto de estado de resultados y se vuelve gasto, en este caso, de ventas, pero va en estado de resultados. Tenemos cuotas patronales a administración, que se vuelve un gasto también para la empresa, es un estado de resultados. Tenemos cuotas patronales ventas, que también se vuelve un gasto, va en estado de resultados. Tenemos bonificación incentivo, pues también se vuelve un gasto, es un estado de resultados. ¿Por qué no les expliqué esta? Bueno, solo para que tengan una idea de las cuotas patronales. Los sueldos, pues sí sabemos qué es lo que percibe cada trabajador. Las cuotas patronales, algunos de nosotros tenemos aquel beneficio que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a trabajar en una empresa nos dicen, mire, ¿usted tiene carnet del IX? No, no tengo carnet del IX. Entonces se lo vamos a tramitar, perfecto. Pero para que eso me lo autoricen, automáticamente la empresa debe de hacer un pago mensual sobre el salario que usted percibe. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de cuotas. Está la cuota laboral y la cuota patronal. Las dos son gastos. Únicamente que la cuota laboral la paga el trabajador. Y esa razón del 4.83. Mientras que la cuota patronal la paga la empresa, la paga el patrono. Y esa razón de 12.67. Entonces, en este caso, pues la cuota laboral, lo que hace la empresa es de que le dice, mire, usted va a ganar 3,000 quetzales, pero le vamos a descontar X. Le descuentan la cuota laboral. Entonces ya no percibe 3,000, sino percibe 2,900, un ejemplo. Pero cuando hablamos de cuota patronal, esa no se la descuentan a usted. Ese es un rubro extra que paga la empresa. Aparte de sus 3,000 quetzales, aparte de su descuento de la cuota laboral, son esos gastos que paga la empresa por tener trabajadores y poderles darles ese beneficio. Luego tenemos la bonificación incentivo, es una bonificación otorgada por el Estado, en la cual es a razón de 250 quetzales por cada trabajador. Pero en este caso tenemos que son 15,000 y 18,000. Y esto va en estado de resultados. Bueno, espero que no se estén durmiendo, pero trato de irles explicando un poquito para que vayan ustedes dándose una idea de todo. Depreciación mobiliario de equipo es una cuenta de gasto y también va en estado de resultados. Depreciación equipo de cómputo es otra cuenta de gasto, va en estado de gasto, también es una cuenta de gasto. ¿Qué sucede con estas depreciaciones? Pues era lo que yo les decía con el ejemplo de cuando nosotros sacamos un préstamo y vamos pagando por poquitos, a modo de llegar y dejar a cero esa cuenta. Lo mismo sucede con esta cuenta de depreciación, solamente que nosotros compramos un activo, pero para no trasladarlo directamente al gasto, pues de acuerdo a lo que nos respalda la ley, una parte proporcional la vamos trasladando a estado de resultados, y así es como se maneja. Bueno, amortización gastos de organización. Ya les expliqué que eran gastos de organización y la amortización se vuelve un gasto de estado de resultados. Depreciación acumulada mobiliario y equipo. Bueno, aquí lo que sucede es de que, por ejemplo, la depreciación acumulada mobiliario y equipo es, como les dijera, es la forma de ir registrando gradualmente el desgaste que sufre el activo y que yo pueda verlo o pueda tener una idea en los estados financieros. ¿De qué me están hablando? Me van a decir ustedes. Bueno, vamos a verlo. Voy a darles esto. Resulta que yo tengo un equipo que cuesta 12,000 quetzales. Bueno, este equipo, pues yo lo voy a depreciar al 20% como me indica la ley o como me respalda la ley en este caso. Y yo digo 12,000 por el 20% me da 2,400. Quiere decir de que el activo, en este caso, me vale, en este caso, 12,000 y la depreciación del 20% es de 2,400. Entonces aquí yo digo, bueno, activo, este es el activo y esta es la depreciación. Y aquí vamos a matar varios pájaros de un tiro. En este caso, pues hay dos formas de hacer las depreciaciones de los activos. Está el método directo y el método indirecto.
El método directo es aquel en el que cuando nosotros ya tenemos el cálculo de la depreciación, en este caso los 2.400, yo hago la siguiente partidita. Y vamos a hacer el ejemplo de la partida para que ustedes vean cómo se genera y cómo se presenta en los estados financieros. Entonces resulta que tengo la partidita número tal, fecha número tal, vamos a ponerle acá 31 del 07 del 2021, y resulta que la partida va a quedar de la siguiente manera. Lo vamos a hacer por el método directo. Entonces resulta que nosotros hacemos nuestra partidita. Depreciación gasto a activo. ¿Con cuánto? Con 2.400. Y lo vamos a poner acá. 2.400. Entonces en este caso pues mi partidita ya queda realizada. Automáticamente nosotros decimos, bueno, aquí está la partida por el método directo, y bueno, ¿y ahora en qué consiste? Bueno, perdón que aquí quise hacerlo de esta manera. ¿Y en qué consiste? Bueno, que cuando nosotros presentamos esta información en el estado financiero, en este caso en el balance general, nosotros colocamos activo fijo, y colocamos, por ejemplo, que tengamos aquí mobiliario y equipo. La cuenta título se llama activo fijo y ahí colocamos, por ejemplo, el descuento, el valor de los activos que tenga la empresa. En este caso vamos a ponerle mobiliario y equipo. Y en este caso, pues resulta de que el mobiliario y equipo, como un ejemplo, tenía 12.000, pero yo le resté la depreciación y queda el mobiliario y equipo de esta manera. Entonces, porque hice la partidita por medio del método directo y automáticamente al presentar en el estado financiero, este es un extracto, ya van a entender ustedes a qué me refiero con el estado financiero. Entonces, cuando yo presento este activo, de una vez lo presento y el dato que me da es un valor final de 9.600. Entonces, se realiza bajo este método directo. En eso consiste. Ahorita van a entender ustedes por qué el método indirecto y cuál es la razón de cada uno de ellos, y ustedes van a decir cuál les conviene más o cuáles les crea mejor interés. Ahora hagámoslo por el método indirecto. Entonces el método indirecto lo que me dice es casi lo mismo, pero con una cierta variante. 31 de julio, método indirecto, entonces depreciación gasto a, aquí sería depreciación acumulada mobiliario y equipo con los 2.400. Fíjense en qué cambió una cuenta y cómo hace el cambio en todo lo demás. Bueno, entonces ahora yo vengo y voy a hacer su presentación en el estado financiero. Y en el estado financiero me dice, bueno, el activo fijo, el mobiliario y equipo. Y en este caso, si se dan cuenta, primero, en las dos partidas, método directo y método indirecto, hay una cuenta de depreciación gasto. Esta se va directamente al estado de resultados, como gasto. La voy a poner aquí de esta manera. Se va como gasto. Miren, en las dos partidas, método directo, método indirecto, me genera gasto que se va a ir trasladando gradualmente al estado de pérdidas y ganancias. Pero en el método directo me rebaja directamente el activo, por eso se llama método directo, porque me rebaja directamente el activo. Mientras que en el método indirecto no hay una rebaja del activo directamente, sino que crea una cuenta que le vamos a llamar cuenta comodín.
¿Y por qué le vamos a llamar cuenta comodín? Porque hace esta presentación. Mobiliario y equipo sigue con su valor original de 12,000, pero tiene una cuenta que figura dentro de la estructura del balance general y se coloca como depreciación acumulada, mobiliario y equipo. ¿Con cuánto? Bueno, y entonces aquí me dice con 2,400 y aquí la tenemos. Y entonces aquí ya me saca un saldo final. ¿De cuánto? De 9,600, que es lo mismo que me refirió acá este activo por el método directo, donde me generó el saldo final, porque me lo rebajó directamente. Pero acá lo que hace es de que me da una presentación de cuánto tenía yo en mi activo, cuánto se ha ido depreciando y cuánto es el saldo que tengo a la fecha. Entonces, esta es la diferencia entre el método directo y el método indirecto. Pregunto, ¿hay alguna duda o los aburrí más? A ver, vamos a apuntar Marlene García. Se salió de la clase, ya no quiso contestar. Vamos a ver, Ronald Giovanni. Chilic. A ver, pregunta del millón. ¿Sí me lograste entender? Pues Deja en de esa chatear, hombre, otro día chateas, hombre. ¿En qué andas? Contame, ¿qué es lo que no entendiste? esto del método indirecto. No, no sé por qué es que Vamos a no. ver. El método indirecto, perdón. Ujú. Vamos a ver, pues, aterricemos. ¿Qué no entendiste? Es que me perdí cuando usted dijo que eso iba a ser como un comodín, algo así. Ok, Como una cuenta comodín, algo ahí te así. perdiste. Va. Es que lo que pasa es que me regreso a la presentación y te dije, el método indirecto crea una cuenta comodín. ¿Por qué comodín? Porque lo que pasa es que esta cuenta viene a darte una expresión o una integración completa de lo que tiene tu activo fijo. Y en pocas palabras, por ejemplo, aquí en la presentación, por medio del método directo, cuando miras tu balance general, únicamente miras, mi mobiliario equipo tengo un saldo de 9,600, perfecto. Pero esto es, si solamente serías vos el único que estaría viendo el estado financiero. Pero ¿y qué pasa si viene otra persona y quiere saber, mire, y con cuánto iniciamos de nuestro activo fijo y cuánto se ha ido depreciando, cuántos años tenemos de que se ha ido depreciando y cuánto es nuestro saldo? Por supuesto que la última pregunta sí la tenemos clara, porque le vas a decir, mire, nuestro saldo es de 9,600. ¿Y cuánto se ha ido depreciando? Pues no tenés esa respuesta en ese momento, pero sí la podrías ir a buscar. En cambio, con el método indirecto, te da la facilidad de que si te preguntaran o otra persona ve el estado financiero, puedes decirle, o puede decir, el mobiliario de equipo tenía un valor de 12,000. Lleva una depreciación, un desgaste de 2,400 y su saldo final es de 9,600. Entonces, esto ya te lo da más completo. Y eso nace porque al momento de registrar la depreciación, ya no tiras a activo ese gasto, no lo rebajas directamente, sino que creas esta cuenta comodín de depreciación acumulada mobiliario de equipo que en tu balance va a ir reflejando cuánto lleva de depreciado. No sé si me explico. Ajá. O, Este sí me o, quedó. te dice llama chivola. No, Pero ahorita sí sí se que vamos a puede. hablar. Ok. Pregunto, ¿alguien tiene una duda?
Levante la mano y hable. Yo creo que alguien levantó la mano, pero no lo logré ver acá. ¿Quién fue? ¿Qué pasó, mi amigo Milton? Hábleme. Mucho gusto, licenciado. A la orden. Sí, fíjese que la duda que tengo es en relación a la depreciación acumulada. Por ejemplo, dice de modo indirecto, depreciación acumulada, mobiliario y equipo. Pero como usted hablaba también de que podría ser una cuenta comodín, mi pregunta es, por cada cuenta a depreciar o por cada activo a depreciar, hay que crear una cuenta diferente, que sería depreciación acumulada vehículos, depreciación acumulada mobiliario y equipo, etcétera. Ok. Sí, porque acordate que media vez podrás tener un mejor orden en la presentación de tu estado financiero. Eso va a ayudar al lector, porque acordate que el estado financiero, por ejemplo, en tu caso lo vas a estar elaborando, pero se puede dar el hecho de que lo quiera ver el gerente, lo quiera ver la junta directiva, o por ejemplo un banco quisiera ver esa presentación. Entonces, el único que sabe cómo lo hizo, si lo hace en una sola partida, vas a ser, en este caso, tu persona. Pero para un tercer lector sí puede verlo y leerlo, entenderlo de tal manera que pueda pues visualizar cuánto activo fijo tiene, cuánto ha sufrido desgaste y cuánto es el saldo que tiene a la fecha. ¿Sí? Sí, muchas gracias, licenciado. ¿Ok? A la orden. Gracias. Bueno. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna dudita? ¿O les quedó claro esto? Yo pregunto porque al final, pues, no me iba a ir por ahí, pero resultó que tenía una cuenta y dije, bueno, me voy y les explico, pues al final es parte de todo esto, entonces, pues, era echarle la mano. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque resulta que aquí encontré 4 cuentas respondiendo de una vez a mi amigo, si se da cuenta, hay depreciación acumulada mobiliario y equipo, depreciación acumulada equipo cómputo, depreciación vehículos reparto, depreciación acumulada gastos de organización. Entonces, esto se hace por separado para que tenga una mejor presentación en nuestros estados financieros y el lector pueda entender fácilmente a qué se refiere. Entonces, en este caso, esta depreciación acumulada es una cuenta de pasivo. Se le llama pasivo corriente. Pero al momento de presentarla en nuestro balance, la vamos a colocar arriba del activo, así como yo lo tengo acá en la presentación, en este caso, aquí, pero va a ir restando, ¿sí? Va a ir restando. Bueno. Luego tenemos cuentas incobrables, pues al final una cuenta incobrable es una pérdida, va en estado de resultados. Tenemos estimación. En este caso la estimación es una provisión de algo que sí se va a dar o no se va a dar. Entonces una estimación viene siendo como una cuenta de pasivo corriente. En este caso, pues esta estimación de cuenta incobrable se utiliza de la misma manera como les hice ver el tema de la depreciación, solamente que esta estimación de cuenta incobrable va a afectar a la cuenta de clientes o las cuentas por cobrar. Porque uno dice, por ejemplo, acá se lo voy a poner para que no se me vayan a perder, y por ejemplo puede hacer que se dé el hecho de que diga, hay una cuenta de clientes, y por ejemplo puede hacer que diga clientes 5,000 quetzales, un ejemplo. Pero lo que pasa es que yo ya determiné de que este cliente o estos clientes no me van a pagar, entonces voy a de una vez generar una provisión para saber mi saldo real. Entonces coloco estimación de cuentas incobrables. Vamos a ponerlo acá. Y nosotros decimos, bueno, unos 1,000 quetzales. Entonces yo ya sé realmente cuánto es lo que realmente puedo ser cobrable en mi periodo. Y en este caso únicamente se puede cobrar hasta 4,000 porque yo ya determiné de que clientes nunca me pagaron, entonces puedo hacer una rebaja de esa cuenta. La ley me da una pauta
me da ese chance y es hasta un máximo del 3% sobre la cuenta que se tenga por cobrar. Quiere decir que si fuera sobre los 5,000, yo puedo decir por el punto 03, solamente 150. Entonces quiere decir que yo únicamente puedo crear una estimación de cuenta incobrable hasta un máximo de 150 quetzales. Y entonces en este caso, pues como tiene la misma función, yo esta cuenta incobrable, perdón, la estimación de cuenta incobrable se va a pasivo corriente. Luego tenemos alquileres, que son cuentas de gasto, tanto de ventas como de administración, va a estado de resultados. Y entonces ahí tenemos las cuentas. Por último, tenemos una cuenta que está acá, que es mercadería 2. Esta cuenta de mercadería 2 tiene dos posiciones. Una de ellas dijimos que iba en estado de resultados, pero también va a tener otra funcionalidad, que la mercadería 2, como es parte de nuestra mercadería final, va en nuestro activo corriente. Ahí van a ver cómo se desarrolla. Entonces aquí tenemos esta cuenta, que es la que tenemos en el ejercicio y que iría como cuenta en estado de resultados y en activo corriente. Entonces, lo primero y lo básico que hice fue determinar cuál es la posición que tienen estas cuentas. Entonces ahora pregunto, ¿tienen alguna duda? Ahí estamos. Bueno. ¿Dudas, mis amigos? Pregunten hoy o callen para siempre, no sé. Lo que yo quiero es de que si ustedes sienten que algo no lo logran entender, no se queden callados y aprovechemos el tiempo y preguntemos. Pero si ustedes creen que pues, vamos bien, pues para mí mejor. Entonces, bueno. Entonces, yo tenía aquí una columnita escondida porque lo que pasa es que yo quiero ver a ver cómo estamos, si nos equivocamos. Y en este caso, pues, tengo dividendos. En este caso tengo una diferencia. Ahorita vamos a ver. Activo corriente, estado de resultados, activo corriente, activo fijo es igual a activo no corriente, estado de resultados. Yo coloqué dividendos percibidos, estado de resultados. Ok, bueno. Dividendos percibidos. No se van a confundir acá. Yo les dije en la interpretación que era parte del patrimonio por ser la de dividendos. Pero aquí la colocamos en estado de resultados porque al final se recibió ese dinero. Entonces va en estado de resultados como un ingreso, en este caso. Entonces por eso es de que quise hacer la corrección para que no se vayan a confundir. Yo lo voy a dejar acá con un color diferente y para que tengamos claro, podemos decir mi error, pero la interpretación es la siguiente. Por la posición de la cuenta es una ganancia, por eso lo había colocado yo en patrimonio, como está acá, pero va en estado de resultados como un ingreso. Entonces, por esa razón, la dejo acá para que después podamos explicar ese tema. Luego tengo estado de resultados, patrimonio, capital. Patrimonio sí está bien en pasivo, solamente que lo coloqué en pasivo, pero es parte del patrimonio. O sea, aquí en este caso está bien. Proveedores, pasivo corriente. Documentos por pagar, pasivo corriente. Documentos por cobrar, activo corriente. Acreedores, pasivo corriente. Devoluciones y rebajas, estado de resultados. Devoluciones y rebajas sobre ventas, estado de resultados. Sueldos, administración, estado de resultados. Sueldo de ventas, estado de resultados. Cuotas patronales, administración, estado de resultados. Cuotas patronales, ventas, estado de resultados. Bonificación, estado de resultados. Depreciaciones, estado de resultados. Depreciaciones, amortizaciones, estado de resultados. Depreciación acumulada, mobiliario de equipo, pasivo corriente. Depreciación equipo de cómputo. Tenemos pasivo corriente. Depreciación equipo de cómputo, acumulada vehículos, pasivo corriente. Entonces, en este caso, para no alargarles más, creo que todas están correctas. Bueno, entonces ahí no hay ningún problema. Ahora bien, yo aquí les había dejado, dije, por favor, vean esta cuenta de capital. Y entonces resulta, y aquí se las dejé marcada en amarillo, porque se puede dar que en alguna situación a ustedes les toque determinar el capital de la empresa.
¿Y cómo se va a determinar el capital de la empresa? Bueno, si alguien no sabía la ecuación patrimonial, pues la ecuación patrimonial es igual activo menos pasivo igual a capital. Entonces, en este caso nosotros decimos, todas las cuentas del debe son activos y todas las cuentas del haber son pasivos. Y entonces la diferencia va a ser el capital. Y entonces nosotros decimos, bueno, si eso es cierto, quiero ver activo menos pasivo igual a capital. ¿Y cuánto es? 33.600. Veamos si eso es cierto. Y ahí está. Y aquí me dan los mismos totales. Entonces quiere decir que sí es cierto. Eso se lo digo solamente para que lo tengan claro, porque en algunos ejercicios no les van a dar el capital. Entonces ustedes tienen que hacer la operación para que les dé cuánto es el capital y con esto les cuadra. Sin ningún problema. Ahí se recuerdan que no tomé la cuenta de mercadería, porque esta es una cuenta final que va en balance general. Entonces, ojo con esto, porque en algún ejercicio puede venir revueltas las cuentas y automáticamente ustedes saben de que deben de excluir esta cuenta. Bueno, entonces si no tenemos dudas, entonces yo me voy hacia esta pestañita. Y entonces, pues voy a jalar toda la información que yo tengo acá, tal cual. La vamos a jalar. Lo que pasa es que tengo en esta hojita la resolución, pero lo que no quiero es, lo quiero hacer con ustedes para que ustedes se den cuenta cómo va la orquesta por acá. Entonces, me voy para acá. Pero le di la quema de una vez que el otro no quiso comer hoy. Ah, ¿a quién están regañando ahí, muchachos? ¿Qué manda? Te escucho. Noches, Lick, disculpe una consulta. Ese Excel que usted tiene en pantalla ahora, ¿nos lo va a compartir? ¿Será? ¿Qué No, decís? solo una preguntita. No, con todo gusto, mi amigo. Yo no soy egoísta en ese sentido. Con todo gusto aquí, pues, damos el material que sea necesario. Solamente que me lo piden y hasta la grabación les mando para que vean de dónde sale si tienen dudas. Al Ok. final, me interesa que ustedes aprendan un poquito, muchachos. Entonces, no hay clavo. Con Mil gusto. gracias, Lick. A la orden. Solo me recuerdan, ¿va ustedes? Ya saben que a estas alturas y a la edad ya todo se me olvida. Rápido. Gracias, Lick, yo les recuerdo. Gracias. Buena onda, buena onda. Bueno, entonces aquí yo lo único que estoy haciendo, miren mis amigos, es que estoy trasladando mi hojita Excel para poder hacer en este caso, mi operación completa. Bueno, aquí tengo mercaderías. Como que si nada, ya 5 minutos nos quedan, ustedes creo que van a tener que recibir otra clase. Pero tenemos suficiente tiempo la próxima semana antes del examen. Entonces, lo primero que yo les voy a decir a ustedes es, bueno, para poder empezar a desarrollar los estados financieros, les dije la otra vez que tenemos que tener claro el esquema. Y yo se los voy a hacer y luego vamos a ir trasladando las cuentas. Entonces, el esquema es estado de pérdidas y ganancias vamos a poner 01, el 01 del 2021 vamos a ponerle al 31 del 01 del 2021. Vamos a dar cuenta que este es del mes de enero. Y entonces, yo tengo acá mi estado de resultados, cifras expresadas en quetzales. Entonces, aquí estamos. Este sería el encabezado, lo más básico. Y entonces empezamos. Ventas, lo básico es tener claro el esquema. Ventas menos costo de ventas. No sé si se logra ver ahí ustedes, porque yo lo puse acá, pero ustedes no dicen nada. Entonces, asimilo que ustedes ya están hechos ahí. Entonces, ventas menos costo de ventas. Eso me da un resultado final que sería mi ganancia marginal. Bueno, o mi ganancia bruta, si lo quieren ver así.
Entonces, en este caso, pues así se iría generando esto. Luego tengo mis gastos de operación. Esta mi ganancia bruta va a ser mi primer resultado. La voy a marcar acá para que no haya ningún problema. Luego tenemos mis gastos de operación. Mis gastos de operación, por las cuentas que yo vi, se dividen en gastos administrativos y los gastos de operación. ¿Sí? Y aquí vamos a ir colocando todas las cuentas que sean de gastos administrativos y todas las cuentas de gastos de operación. A ese resultado le vamos a llamar ganancia o pérdida en operación. Quiere decir que si aquí me dio un número positivo, yo le resto todos estos gastos y me va a dar otro resultado. Y aquí está. Entonces aquí lo voy a colocar siempre en amarillo. Y luego voy a tener más otros ingresos menos otros egresos. ¿Sí? Entonces en este caso, pues otros ingresos, pues por ejemplo, es por operaciones, como se les menciona en la teoría, que no son de las actividades comunes de la empresa. ¿Y como cuáles pueden ser esas? Bueno, ganados por tener una cuenta bancaria. Y otros egresos, bueno, intereses, o mejor dicho, gastos por un cheque rechazado. Entonces, a todo esto yo voy a obtener un resultado final, ya sea una ganancia o una pérdida antes de impuesto. Les coloqué esto porque yo todavía no sé cuál vaya a ser el resultado. Pero si es ganancia, pues automáticamente tenemos que calcular la reserva legal, tenemos que calcular el impuesto sobre la renta y, por último, la ganancia del ejercicio. Así sería la cosa. Ahora, si es únicamente pérdida, pues la empresa ya no hace estos cálculos adicionales porque tuvo pérdida, no alcanza para más. Entonces, en este caso, este sería el estado de resultados. Todavía me queda un minuto y ya vamos a avanzar y ya los voy a dejar tranquilos. Porque quieras terminar con ustedes a las 45. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Luego viene el balance general. El balance general lo voy a hacer aquí a la par y le coloco balance general o estado de situación financiera. Al 31 de enero del 2021. Únicamente al. ¿Por qué? Porque la empresa nació y desde que nació a la fecha se tiene que llevar toda la información acumulada. Cifras expresadas en quetzales. Y aquí lo tendríamos. Entonces, en este caso, empiezo con mi activo. Este lo subdivido en activo corriente y subdivido en activo no corriente. Para que no se me puse activo fijo. ¿Sí? Que viene siendo lo mismo. Y activo corriente, que sería el activo circulante porque se mantiene en constante movimiento. Entonces, a esto nosotros, cuando traslademos todas las cuentas, tanto de activo corriente como activo no corriente, el total lo tendría que colocar como suma total de activo. Y entonces, aquí lo colocaría. La suma total del activo. Bueno, ahora nos vamos al pasivo y patrimonio. Y en este caso, primero colocamos el patrimonio. Y aquí colocamos todas las cuentas que tengan que ir de patrimonio. Luego colocamos el pasivo corriente. Y luego colocamos
el pasivo no corriente. Entonces, cuando nosotros sumemos el total del pasivo, esto me va a determinar por simple operación la suma del pasivo corriente, no corriente más la suma del pasivo corriente más el patrimonio. Entonces, al darme este valor, tendría que ser igual a la suma del activo no corriente y el activo corriente, que sería igual. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, aquí me da 100,000 quetzales, aquí también me tendría que dar 100,000 quetzales. ¿Me explico? Entonces, de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Únicamente mi guía de trabajo para luego trasladar las cuentas que yo tengo acá. Y con esto, pues vamos a realizar los dos estados financieros. El estado de pérdidas y ganancias y el balance general. Con esto estaríamos. Pregunto antes de dar corte y la otra semana vamos a resolver los estados financieros. ¿Alguien tiene alguna duda? Milton creo que había levantado la mano. No sé si era hace ratitos o ahorita la levantaste. O ya no quitaste la mano. Fue ya rato, Lick, disculpe. No hay pena. Bueno, ¿alguien tendría alguna duda, jóvenes? ¿Estamos ahí? ¿No hay dudas? Bueno, está bien, pues no quieren hablar. Están viendo la novela, no quieren interrumpirla. Entonces, lo que tengo que hacer acá ya es empezar a trasladar cuentas. Por ejemplo, bueno, entonces yo aquí lo único que voy a hacer es que, de acuerdo a los estados financieros, vamos a ver, pues, lo voy a hacer así. Voy a filtrar y entonces voy a determinar todas las cuentas, en este caso, si lo queremos ver así. Había una que tenía duda que era esta estado de resultados, que era la que les había dicho. Pero de ahí todas son de estado de resultados. Entonces vamos a ver esta. Y voy a seleccionar las que dicen estado de resultados. Y entonces, de estado de resultados tengo todas estas cuentas, ¿miren? Y entonces lo que tengo que hacer es empezarlas a trasladar para mi estado de pérdidas y ganancias. Entonces yo puedo iniciar, si lo quieren ver así, bueno, voy a iniciar para poder ir, bueno, que aquí como aquí ya moví esto, entonces lo que hago es lo siguiente. Voy a trasladar estas cuentas para acá. Aquí ya no se me pierde. Y entonces ya trasladé las de estado de resultados, muevo esto y lo vuelvo a colocar normal. Y entonces ahora sí, ya tengo mis cuentas de estado de resultados. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es ir trasladando las cuentas y los valores de las cuentas que yo más conozca. Y entonces, como es a mi esquema general, yo digo, por ejemplo, tengo aquí gastos de administración. Entonces, como todavía no tengo ningún valor, en este caso, voy a empezar a trasladar. Vamos a agarrar todas las cuentas de gastos de administración. Y entonces, yo veo cuáles son de gastos de administración. Y veo, gastos de administración, decimos nosotros, cuota patronal, ya la tengo acá. Tenemos alguna otra que tenga acá. Sueldos administración. Bonificación administración. Otra que sea de administración. Directamente con ese apellido no. Pero mi criterio me dice, por ejemplo, tengo depreciación mobiliario y equipo es de la administración, del equipo de cómputo es de la administración, el equipo de reparto es de la administración, la amortización, gastos de organización es de administración. Entonces aquí ya tengo estas otras cuentas. Cuentas incobrables también es un gasto de administración, porque al final es una cuenta que ya no se va a generar, ¿verdad? Luego tengo
Alquileres administración, aquí hay otra cuenta y ustedes no me dijeron. Entonces, en este caso, pues yo lo único que tengo que hacer es empezar a trasladar esas cuentas para acá. Voy a bajar hasta acá y las voy a trasladar. Solo esa última operación voy a hacer y los dejo que vayan a cenar tranquilos. Solo para que no se me vayan a perder ustedes ahí. Desplazar hacia abajo. Bueno, y entonces lo que yo tendría que hacer es, por ejemplo, no importa porque el orden no altera los valores. Y entonces aquí traslado a esto. Ya tengo esto, ya trasladé esto, me hacen falta estas tres. Sueldos administración. Ahí estamos. Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, yo ya trasladé lo que son mis gastos administrativos. ¿Cuánto tengo de gastos administrativos? Sumo acá. Y entonces, por el momento de gastos administrativos me dio 110,433,46. Luego, traslado mis gastos de venta, que serían estos, cuotas patronales ventas, bonificación incentivo ventas y alquileres ventas. Estas las voy a colocar con otro colorcito para que las ponga a diferenciar y la otra semana las traslado para que todos vayamos en orden. Entonces, de esta manera ya empecé a desarrollar mi estado de pérdidas y ganancias. Armando mi rompecabezas, si lo quieren ver así, voy a llegar a determinar si hay pérdida o hay ganancia y luego continuar con mi balance general. Entonces yo lo voy a hacer para que ustedes no se me desesperen más si vayan a poder cenar. Voy a cenar. Y entonces los veo la próxima semana, que sería la última clase previo a su examen parcial. Esto les va a servir mucho para poder ir entendiendo los demás temas. Por eso es de que me estoy enfocando en la parte práctica, porque al final la teoría y la práctica va de la mano si queremos nosotros entender. Y esto es muy importante para los amigos que pues se les ha dificultado entender un poquito lo de los estados financieros. Entonces, si no hay más preguntas, mis amigos, yo los dejo hasta acá. Los veo la próxima semana. Cualquier duda, pues ya saben que también me la pueden hacer llegar al celular. Si por alguna razón me tardo en contestar es porque a veces estoy un poquito ocupado, pero les he dado respuesta a la mayoría que me han escrito. Entonces, estamos ahí. Un fuerte abrazo, feliz descanso. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Alex. Feliz noche. Buenas noches, gracias por su